Amén. Vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo su palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, y ustedes leen el 32. Así hasta el 36. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Soberano Dios, en esta noche te pedimos, Padre Celestial, que nos hables, que nos enseñes tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea ese refrigerio que necesitamos en esta noche. Habla a tu pueblo, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Señor estaba hablando con los judíos que habían creído en Él. Ellos habían creído en Él, y Él les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente libres. Amén. Ellos le responden: serán verdaderamente mis discípulos y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos le responden: bueno, es que nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, ellos habían sido esclavos, sus padres habían sido esclavos en Egipto durante 400 y tantos años. Fueron esclavos de los babilonios y de los asirios. Y cada que hacían lo malo, eran esclavos de esos pueblos, de los cananeos, de los amorreos, de los madianitas, y el Señor les mandaba libertadores para que lo libertaran. Así que ellos sí habían sido esclavos. Pero el Señor no les estaba hablando de una esclavitud política, no les estaba hablando de una esclavitud de este mundo político, gubernamental. No les estaba hablando de la esclavitud que tenía Roma o que ejercía Roma sobre ellos. Él les hablaba de otro tipo de esclavitud. Y entonces, cuando el Señor Jesús los escucha, que ellos le dicen: ¿cómo dices tú seréis libres? Como el quien dice: actualícese, despierte, ¿verdad? Desinformado, ignorante, ¿cierto que sí? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué? Y entonces el Señor les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que le está hablando de una libertad verdadera, no de una libertad fingida, porque hay quienes aparentan ser libres y no lo son. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos va a libertar el Hijo? De las cadenas del pecado. Del pecado. El pecado es el verdugo de la humanidad. Tiene atado al hombre
y por muchos esfuerzos que el hombre haga para librarse de él, es prácticamente imposible que pueda vencerle. El pecado ejerce un dominio total sobre la vida del ser humano. El pecado es hacer lo ajeno a la voluntad de Dios, es ir en contra de la ley de Dios. El pecado es ese monstruo que destruye vidas, es ese monstruo que destruye hogares, promueve guerras, corrompe los sentidos, mata el amor entre las parejas. El pecado acaba con las familias, acaba con los sueños de las personas. El pecado arruina una nación, arruina una familia, arruina una vida. El pecado aplaude lo inmoral y lo deshonesto y lleva las almas al infierno. Y el Señor les dice, vea, si elijo libertades, seré verdaderamente libre. ¿De qué? Del pecado. Ese verdugo de la humanidad, ese monstruo que ustedes no pueden vencer, porque es más fuerte que ustedes. Isaías, por inspiración de Dios, describe la humanidad de la siguiente manera: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que Isaías, por inspiración de Dios, describe la humanidad como una podrida llaga. ¿A causa de qué? Del pecado. A veces la gente como que no es consciente del pecado, lo que hace el pecado, las consecuencias y las tragedias que trae el pecado. Algunos no son conscientes de ello. Hay otros que sí son conscientes, pero claro, es que el pecado es el Señor de su vida. Y entonces esa persona tiene que hacer lo que su Señor le ordene. Y aunque no quiera ir a pecar, el pecado le dice, tú no te mandas solo, vas a pecar. El pecado trae consecuencias terribles. Una de sus consecuencias es que el pecado separa al hombre de Dios, lo aleja de Dios. No siento la presencia de Dios. Examínate, dale una vueltecita por ahí a tu vida, porque el pecado, dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, están fuera de la presencia de Dios. Así que el pecado es por el pecado que el hombre está destituido de la gloria de Dios, pero al principio no fue así. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó le pareció que era bueno y en gran manera. Y eso lo dice después de crear al hombre. Así que Dios creó a un hombre bueno, limpio, puro, fiel, honesto, a su imagen. Dice el escritor también que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. O sea que lo hizo bueno, puro, fiel, amoroso, honesto, cuidadoso, delicado. Pero dice que ellos mismos buscaron muchas perversiones. El hombre mismo se encargó de alejarse de Dios, porque el hombre
se puso ahí a practicar con el enemigo, se puso ahí a coquetear con el enemigo, y el enemigo le inyectó un veneno mortal llamado pecado. Le inyectó un virus mortal llamado pecado. Un virus que no tiene solución humanamente hablando. Un virus que ha venido dañando la sociedad desde el primer hombre en esta tierra. Dañó la primera familia ese virus del pecado. Porque por ese virus del pecado, esa primera familia tuvo que salir del huerto del Edén. Por ese virus del pecado, la familia, el hermano mayor le dio muerte al hermano menor porque tuvo envidia. ¿Cómo se ocasionó esto? Una ventanita que le abrieron al enemigo. Una ventanita al enemigo, hermano. Solo hay que dejar la puerta entre medio y él ya con eso tiene para meterse y hacer estragos. Para inyectar ese veneno mortal, el pecado. Y el hombre inyectado por el pecado, entonces eso le produce mucho dolor. Los efectos son mucho dolor. Su vida es una vida triste, vacía, angustiada, afligida. Sus efectos son simplemente a la vista. El Señor Jesucristo le dice aquí con los que estaba hablando que el pecado lo que hace es que esclaviza, ata, le quita la voluntad al hombre. Y entonces, como os decía anteriormente, el hombre no hace lo que quiere, sino que hace lo que el pecado le ordene. El apóstol Pablo decía: porque lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado, hermano, sencillamente esclaviza. El hombre no puede liberarse de las cadenas del pecado. Son como un pájaro en una jaula de la cual no puede salir. No puede salir. ¿Cuántos quisieran tener la libertad, pero no pueden? ¿Cuántas personas quisieran dejar el cigarrillo, pero no pueden dejarlo? No son capaces de dejar el cigarrillo. ¿Cuántas personas van y le son infieles a su esposa, adulteran y luego vuelven a casa y les da remordimiento y ven a su mujer y dicen: pero ¿por qué lo hice? No, voy a cambiar, no voy a volver a hacerlo, pero no puede dejarlo. Se presenta otra ocasión y vuelve a caer en las garras del pecado. ¿Cuántas personas dicen: no vuelvo a emborracharme, no me vuelvo a tomar una botella, no vuelvo a gastar el dinero? Pero mentiras. Solo es pasar 8 días y otra vez está allá en la cantina, en el billar, en la taberna, en la discoteca, haciendo lo que dijo 8 días antes que no iba a volver a hacer. ¿Sabe por qué? Porque está atado. Está encadenado. ¿Cuántas personas dicen mentira? ¿Cuántos jóvenes mienten a sus padres? Y dicen: no lo voy a volver, no vuelvo a mentir, no vuelvo a mentir. Pero en bien se ven entre la espada y la pared, les sale a flor de labio las mentiras. Porque están atados al pecado. Están atados al pecado. Quisieran desatarse, pero no pueden. Gracias, hermanos. Pero no pueden. No son capaces. No son capaces. Un preso en una cárcel daría lo que fuera por la libertad. Se arrepiente de lo que hizo. Prefiero estar sin nada del bolsillo, pero libres. Pero estoy aquí atado en estos barrotes, detrás de estos hierros. Me tengo que levantar a la hora que ellos digan, acostar a la hora que ellos digan.
¿De qué me sirvió lo que hice tantos días atrás? Y mira, aquí estoy pagando el precio de esa maldad. Daría lo que fuera por estar en libertad. La libertad, hermano, tiene un precio muy alto. Amén. Así que cuando una persona está en pecado, está atado, cadenas de homosexualismo, de mentiras, de odio, de rencor, de idolatría, una cantidad de cadenas que el hombre no puede romper. Un predicador en una ocasión dijo que cuando alguien peca, piensa que solamente va a llegar hasta ahí. Yo controlo, solamente quiero llegar hasta este punto, de ahí para allá ya no, yo controlo, yo tengo dominio. Pero el pecado siempre te llevará más lejos de donde tú piensas que vas a llegar. Y entonces vemos a David, se levanta una mañana y cuando ve a esa mujer allá en la azotea, la mira y la contempla, y por la mente de David piensa en una noche, nada más que una noche. David investiga, sabe que es la esposa de uno de sus soldados más fieles. Pero David está sumergido en esa trampa del pecado. El enemigo logró inyectarle ese veneno. Ya David se ha olvidado de Dios por un minuto. No ha vuelto en sí. Está perdidamente ciego. Y dice, solamente será una noche, nada más que una noche. Y la manda a llamar. Pero esa noche se convierte en más cosas. En muchas más cosas. Solo pensaba en pasar una noche con esa mujer y terminó siendo un mentiroso. Terminó siendo un homicida. Terminó comportándose peor que un impío, dándole muerte a sus propios hombres, dándole muerte a aquellos que van a la guerra a poner el pecho por él, porque el pecado enceguece. Enceguece el pecado. Y entonces vemos a David trayendo Urías, aparentando ser su amigo, aparentando que lo quiere, que lo ama, que lo aprecia. Ven Urías. Seguramente Urías, ¿qué pensaría? Hombre, me van a ascender de puesto, voy a comer con el rey, estoy en el palacio del rey, estoy en la mesa del rey. Y el otro que está bajo las garras del pecado, en ese momento no puede ver que el hombre que tiene al frente es un hombre fiel. Amén. Que cualquier amigo desearía tener. Está ciego por el pecado. Quiere que vaya a dormir con su mujer. Lo emborracha, lo embriaga. Y como aquel hombre ni borracho ni embriagado, va y se acuesta con su mujer, entonces lo manda a que le den de muerte. Pero David solo pensaba en una noche. Esto solamente dice que es una mentira, pero esa mentira te va a llevar a otra mentira. No, solamente le dice, no, es un besito nada más, un besito de buenas noches. Pero ese besito de buenas noches te va a llevar a otra cosa. No solamente voy a sacar un euro, solo necesito un euro. Pero es que eso te va a llevar a otra cosa. Tú solo piensas llegar hasta acá, pero el pecado es un monstruo que no te ama, te quiere destruir. Y entonces te va a meter el empujón hacia allá. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero le tengo una noticia. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que puede libertar a un alma del pecado es la verdad. Amén. Dice la Biblia: la verdad os hará libres. Solo Cristo puede libertar de esas cadenas del pecado. Solo Cristo lo puede hacer. Quiero decir
pecado, como lo dije antes, separa al hombre de Dios. Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que el que no quiere oír la palabra de Dios, aun cuando ora, es abominación, esa oración. Isaías 59:1 dice que he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios quiere salvar, Dios quiere escuchar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios quiere moverse, Dios quiere manifestarse, Dios quiere salvar, Dios quiere escuchar la oración, pero es ese pecado que estorba tu vida. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Amén. Dice que han hecho una división. Una división. Y entonces el Señor lo que hace es que oculta de vosotros su rostro y tapa sus oídos para no oír. No hay nada más terrible que hablar solo. Eso lo hacen los locos. Los locos hablan solos. Hablan por una pared. No hay nada más terrible que hablar solo. ¿Usted cómo se ha sentido cuando usted está hablando de pronto con alguien y ese alguien no le está prestando atención? ¿Cómo se siente usted? Y usted está hablando con su esposo y su esposo está viendo ahí la Champions. Y entonces, claro, está viendo ahí al Barça, al Madrid. Y entonces las mujeres, ¿no? Porque también se ponen a hablar cuando está ahí viendo ahí la Champions también. ¿Cierto? ¿O no? ¿Quieres hablar siempre que me esté viendo el partido? ¿Qué quieres? Te da por hablar. En este preciso momento. Pero ¿cómo se sienten ellas? Se sienten mal, ¿cierto? Usted está hablando con alguien y la otra persona no le está prestando atención, estaba con el WhatsApp. Y usted hablándole y él. Y él ahí, sin prestarle atención. Y se siente uno como hablando solo. No hay nada más terrible que eso. Amén. Así son aquellos que dicen que están en pecado, lo saben. Y quieren buscar a Dios, pero no quieren dejar ese pecado. Tapa su oído. Tapa su oído. El pecado hace que el hombre esté cada día más lejos de Dios. Por lo tanto, dice que Dios esconde su rostro y tapa su oído. Pero si el hombre se arrepiente y viene a Dios, entonces Dios sí le oye y le brinda su perdón. Esa oración de arrepentimiento es la que escucha a nuestro Dios. Esa oración de arrepentimiento. ¿Por qué no levanta su mano y dice: Señor, dame fuerza, Señor, para no caer en ningún tipo de pecado? Porque yo no quiero vivir alejado de ti. Yo no quiero que venga el pecado a mi vida y me golpee y me maltrate. El pecado le quita la paz al hombre. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero no es que haya paz porque es un castigo de Dios. No hay paz producto de su estado, porque no puede tener una conciencia tranquila. Entonces no puede tener paz. Y la paz es uno de los grandes anhelos de la humanidad.
El hombre busca la paz, el hombre quiere la paz, pero la busca en los lugares equivocados, porque la paz no vendrá al corazón del hombre a menos que acepte a Jesucristo, ya que la paz es el resultado de haber sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. A menos que no acepte a Cristo, entonces no podrá experimentar esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El único que puede producir paz es el príncipe de paz. Es Él. El pecado, aparte de ello, le produce ira a Dios. Salmo 7:11 dice: Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que el pecado le produce ira a Dios y por consecuencia viene el juicio contra ellos. Amén. El diluvio dice que el corazón del hombre era inclinado cada vez a hacer lo malo. Como consecuencia, juicio a causa de ese pecado. Sodoma y Gomorra dice que eran hombres con hombres, mujeres con mujeres. El mundo se había pervertido completamente. Consecuencia, vino fuego de los cielos y consumió esa ciudad. Amén. El pecado, protagonista en la historia, causándole males al hombre. La torre de Babel. El hombre queriendo con su altivez, con su orgullo, queriendo construir una torre que llegue al cielo. Pero es que Dios es juez justo y está airado contra el pecador todos los días. Y hay una división entre Dios y los hombres. Tú no puedes venir al cielo mientras estés en pecado. Por más torres de Babel que quieras construir, Dios se las hizo añicos. Porque el único camino al cielo es Jesucristo el Señor. Es el único camino al cielo. Claro, el hombre no quiere cambiar su estado pecaminoso, pero quiere ir al cielo y quiere edificar torres. Pero esas torres Dios las hace añicos. Lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, arrepentirte, venir a los pies de Cristo, que es el que tiene el poder para libertarte, para limpiarte, para purificarte y para restaurarte. Te llena con el Espíritu Santo y te da fuerza y poder para que no sigas cayendo en el pecado. Porque Él pone su simiente en nosotros, que no nos deja pecar. No nos deja pecar, que es su palabra. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría. Que esta generación sería como la de Sodoma y Gomorra. Que esta generación sería como la de los días de Lot y de Noé. Y solamente es echar un vistazo a las noticias para darnos cuenta de que la palabra de Dios en verdad es verdad. Porque estamos viviendo esos tiempos donde la maldad se ha multiplicado. En estos días veía en las noticias como un hombre, una persona, no entiendo, pero es que está bajo las garras del pecado, fue capaz de violar a su hija de meses. Y salió en las noticias una bebé violada por su padre. Salió en las noticias como un padre mató a sus 2 hijos, como otro los quemó vivos, porque hay maldad en esta tierra multiplicada. Como un hombre le quita la vida a su esposa, como una mujer tira a sus hijos a la basura. La maldad se ha multiplicado.
Vemos como hoy en día nosotros somos los raros. Los que decimos varón y hembra los creó Dios, somos los anticuados, porque la moda es que no, todos somos iguales. Y allá en los colegios le quieren poner en la mente a nuestros hijos: no, usted escoge qué quiere ser, si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Porque usted no se enamora del sexo, usted se enamora de la persona. Y es lo que nos están vendiendo en este mundo. Y si usted dice, no, varón y hembra los creó Dios, es el prototipo de familia, debes así, que debes, Dios lo estipuló así, eres anticuado. Y hasta por ahí, hasta amenazas de cárcel le quieren meter a uno. Porque así está el mundo hoy en día. Porque el hombre no tiene en cuenta a Dios. El hombre vive para su pecado, ama su pecado, le encanta pecar. Le fascina pecar, le fascina engañar. Vive para satisfacerse a sí mismo, ignorando que el día del Señor viene sobre este mundo y que cada que el hombre peca amontona juicio sobre su cabeza. Aleluya. Ignorando también quizás algunos que el pecado tiene una paga. Que así como usted se levanta todos los días y va a su empresa para trabajar, pero a fin de mes usted quiere que le llegue algo como recompensa de lo que usted ha hecho, que le llegue una paga. Trabaja porque le ven un salario. También el hombre recibirá su salario, porque la paga del pecado es la muerte, es la desgracia, es la ruina. Es la ruina. Mucha gente cree que pecar es gratis, pero el pecado sale muy costoso. Usted es como el que dice, por ahí que le dice, lléveselo hoy y pague mañana. Si usted pasa muy bueno ahí en el momento. Sansón estaba feliz con Dalila, acostado en sus piernas ahí de Dalila, descubriéndole el secreto que él tenía con su Dios. Muy feliz. Hoy tremenda mujer que me conquisté. Yo sí soy tremendo. Tremendo Chayamaigón. Es que yo soy bien más guapo. Todas me miran y todas me mandan saludos y todas me mandan razones. Dice el ingenuo de Sansón. El ingenuo de Sansón se las da ahí desde picaflor. Y a la una le dice cositas, a la otra le dice otras cositas y a la otra por aquí también. Lo mismo ella también, de pronto ingenua. Me mandaron una razón, me dijeron qué guapa soy, qué hermosa me veo, pero voy a mostrar un poquito más de cuerpo, porque tengo que vivir la vida. Pero ahí estaba Sansón. Pero unos días más adelante estaba ciego y calvo, o sea, feo. El pecado lo destrozó, lo desfiguró, no tuvo compasión de él, porque le sacaron sus ojos. Y créame, en ese tiempo no había anestesia. Y si así hubiese anestesia, eran sus enemigos. Estaban disfrutando como con una lanza metida en el fuego. Su punta estaba roja, completamente roja. Y Sansón sin fuerza estaba amarrado, sus ojos abiertos mirando como una lanza era metida en su ojo. ¡Qué dolor! Es que el pecado duele, hermano. Y luego el otro ojo. Y luego, como si fuera poco, claro, es que el pecado esclaviza, lo colocaron a moler allá en el molino. ¿Qué pensaría Sansón cuando estaba allá en el molino? Pero si yo era el ungido de Dios, pero si yo era el hombre de Dios,
El hombre que Dios estaba usando para libertar todo este pueblo. Oh, cuando me metí con Dalila, cómo se me ocurre a mí abrirle la puerta al pecado. Oh, cómo quisiera volver atrás, devolver el tiempo y no hacer aquello que hice. Pero ya era tarde para Samson. Pero ahí estaba Samson, ahí llorando allá, moliéndose molido. Señor, perdóname. Y como que lo llaman a Samson porque hay fiesta de los filisteos. Y lo llevan allá a la plaza, allá lo ponen en el estadio. Y dicen, llamen a Samson para que nos sirva de payaso. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado primero se presenta muy codiciable. Dalila muy guapa, muy hermosa, pero luego te cogen de burla. Amén. Llámalo para que nos divirtamos. Lo cogieron de payaso. El hombre que nos hacía temblar, ahora él hazme reír. No puede ser, hermano, que usted, un joven, un hermano, un hombre de Dios, que haga temblar los mismos infiernos porque está lleno del Espíritu Santo, que el día de mañana sea el hazme reír del diablo. Vea, me niego a aceptar eso. Aleluya. Aleluya. Pero ahí estaba Samson, haciendo el hazme reír de ellos. Y murió Samson, sí, mató mucha gente luego, pero se murió con ellos. Se murió con ellos. El hombre cree que pecar es gratis, pero el pecado trae dolor. Recuerda, el pecado te aleja de los seres amados. Amén. ¿Cuántos hombres por irse detrás de una muchacha más joven dejan a su esposa? Pero luego la muchacha más joven los deja a ellos también, y entonces ya no saben para dónde coger y quedaron sin familia. El pecado te aleja de la familia. Amén. La Biblia dice que todo el que haga pecado, alabanzas al Señor, esclavo del pecado. Les tengo una noticia. La mentira también es pecado. Amén. Y hay muchos esclavos a la mentira. Entonces, ¿por qué les cuesta decir la verdad? Les cuesta decir la verdad. Para cualquier cosito, no. ¿Me perdonan la expresión? Sí, la puedo decir. Sí. Una tontería de nada. Una bobada. Y para una bobada mienten. Para una bobada mienten. No se deje atar por el pecado, que la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde. Aleluya. ¿Cómo puedo alcanzar yo ser libre del pecado? ¿Cómo pudiera yo alcanzar el perdón de los pecados? Para eso vino Cristo. Por eso Él les dice, si el Hijo os libertare. El que estaba ahí en la cruz del Calvario era Dios manifestado en carne. Y esa es la manifestación de Dios en carne a lo que se le llama Hijo. Claro, Dios como Dios no puede morir. Dios es espíritu. Pero esa es la manifestación en carne. Y él dice, vea, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hay que reconocer la obra redentora de Cristo allá en la cruz del Calvario. Porque aunque Él nunca hizo pecado, Él no era esclavo del pecado, no Señor, ni jamás hubo engaño en su boca. Sin embargo, cargó con el pecado de todos nosotros. Cargó en sus espaldas y allá fue a la cruz del Calvario a librar esa batalla que teníamos que librar usted y yo. Pero Él dijo, no, ustedes no son capaces, pero he venido yo a libertarlos, a rescatarlos, a restaurarlos, a ayudarlos. Claro, el pecado estaba haciendo caer a muchos,
pero se enfrentó con nuestro Señor. Y lo tentó por allá, pero no cayó en tentación. Me parece ver al Señor Jesús diciéndole: métete con uno de tu tamaño. ¿Estás tentando? Sí, porque así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para librar y socorrer. Hebreos 2:14. A todos aquellos que por el temor a la muerte estaban esclavos. Esclavos. Aleluya. Solo Cristo puede libertar. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y allá estaba mi Cristo, gloria al Señor. Dice que estaba ya despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Alabanzas al Señor Jesús. Por herido de Dios y abatido. Mas el herido, así le llaman, el herido. Mira el calificativo que le dieron, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Usted alguna vez ha molido carne? Usted pone un trozo de carne aquí gordo, pero abajo le sale harina. Fue molido, hermano, lo molieron. Al que nunca pecó. Y dice, ¿por qué fue molido? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Aleluya. Oiga, yo cómo no voy a amar a este Dios tan bueno, hermano. Mas el herido fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Recuerde que el corazón del hombre solo puede tener paz cuando acepte a Jesucristo. Ahora usted tiene una paz en su corazón, ¿verdad que sí? Pero esa paz no es gratis. Esa paz tuvo un precio. Él lo pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al nombre del Señor. El verso 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Fue el sacrificio de mi Cristo en el Calvario, el Cordero de Dios, como lo vio Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el verdugo de tu vida, que quita ese virus que te está matando, que te está consumiendo. He ahí el antivirus del pecado. Jesucristo el Señor. Y solamente una persona que tenga a Cristo en el alma puede decirle al pecado: tú no te enseñoreas de mi vida. Por eso esta iglesia es cristocéntrica. Aquí toda la gloria se la damos a Cristo. Por eso esta iglesia no depende de ningún hombre. Usted se puede ir si quiere, se lo pierde usted. Pero mientras se quede Cristo aquí seguiremos en victoria. Amén. Sí, es así. Es así. Solo Él. Claro. Y entonces nosotros, como lo hemos aceptado, entonces dice que somos más que vencedores. Y dice que como lo hemos aceptado a Él, dice Colosenses 2:12, como lo han aceptado, entonces sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Si usted no se siente feliz, está bien que usted ha sido perdonado de todas sus maldades. ¿Ah? Por eso yo no me explico un cristiano que no quiera alabar a Dios. Vea, al que mucho se le perdona, mucho ama. Usted es consciente del perdón que ha recibido. Usted es consciente del rumbo que llevaba su vida, que iba a un rumbo de muerte. Aunque su camino le pareciera derecho, su fin era un camino de muerte. Usted es consciente de eso, que se le apareció el autor de la vida, el rey del universo, el más grande, el altísimo Dios, y dijo, detente, te quiero perdonar. Y como si Él necesitase de mí, comenzó a rogarme y me mandó un predicador a decirme que me amaba, y me mandó otro predicador a decirme, dígale que lo perdono, y me mandó otro a decirle, dígale que se arrepienta, que se vuelva a mí, que estoy con los brazos abiertos, y nosotros dándole la espalda. No, todavía no, porque estoy aquí en otros asuntos. Pero Él seguía insistiendo, dígale que le amo, que con amor eterno le he amado, que le he mostrado su amor, porque siendo aún pecador, Cristo murió por él. Dígale que le amo, que lo quiero perdonar. Y como que entramos en razón y dijimos, verdad, y aceptamos y hemos tenido ese encuentro personal con Él. Y entonces nuestra vida entera ha cambiado. Perdonados. Oiga, la dicha del perdón. David decía, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado. ¿Cierto? Bienaventurado. Bienaventurados nosotros, hermanos, que Él nos ha perdonado y no nos culpa de pecados, porque hemos sido lavados. Y entonces dice, como nos ha perdonado los pecados, el verso 14. Mire lo que dice el verso 14. Dice, anulando ¿qué cosa? El acta de los decretos que había contra nosotros. Nos tenían un acta con toda su historia, mi hermano. En un acta estaba escrito, y no eran cosas buenas. Dice que eran decretos que había contra, estaban en nuestra contra. Pero dice que Él la anuló. Dice que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Oiga, no está en la Biblia, pero déjeme que mi imaginación vaya. Oiga, me imagino esos demonios allá, pero bueno, ¿cómo es la cosa? Si a nosotros no nos perdonó, porque todos nosotros antes de ser demonios éramos ángeles, pero cuando pecamos nos arrojaron del cielo y nos tiraron a tierra y nunca más nos hemos vuelto a levantar. Estamos caídos, pero sin embargo el hombre también pecó, el hombre también fue caído a tierra, pero mire lo que está haciendo por él. Está anulando el acta que le es contraria. ¿Cómo así que está haciendo allá? Y los despojó y los exhibió públicamente, diciendo, es que me he enamorado de ellos y los amo y los quiero salvar, y he venido a redimirlos, he venido a perdonarlos. Ya no tienen por qué dejarse amedrentar por el pecado, enseñorear por el pecado, porque ya hay alguien que lo ha vencido. Cristo venció el pecado. Y los que estamos en Cristo también somos más que vencedores. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Métete en Cristo. Métete en Cristo. Y entonces termino. Pero yo quiero ser perdonado. Tengo una deuda con Dios. Ahí les va. Arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Yo quiero escuchar un gloria a Dios bien fuerte por aquellos que les perdonaron los pecados. A ver. Que un día fue allá al bautismo y entró con un peso en la espalda, quizás como el jorobado de Notre Dame, allá agachado, pero que ahí sucedió algo. Cuando salió de esas aguas, parecía como que estuviera en el aire, livianito, perdonado, porque se le invocó el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que venció el pecado. Hermano, el pecado no tiene por qué enseñorearse de su vida. Usted tiene el poder para decirle a la fornicación que no, al adulterio que no, a la mentira que no, a la avaricia que no, al pleito, a la blasfemia, a la disensión, a todo el pecado como lo quiera presentar el diablo. Usted tiene el poder para decirle que no. ¿Sabe por qué? Porque en usted hay alguien más poderoso. Se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, que ha vencido el pecado. Claro, el que está allá dice, pero ¿cómo tú puedes decirle a esa mujer que no? Hombre, si los hombres son débiles. Y ahí le está diciendo, mire, esa mujer que te quiere en una noche contigo, y el hombre de Dios le dice, no, te arrepiento en el nombre de Jesús. ¿Cierto que sí? Pero ¿cómo es posible? Es que este es gay, es que es del otro equipo. No soy gay ni soy del otro equipo. Lo que pasa es que el pecado no se enseñorea de mi vida, porque en mí hay un poder mayor que él. Y el mundo a veces no lo entiende. No, y tú vives aburrido. ¿Y qué vida tan aburrida esa vida de los cristianos? Porque no van a la discoteca. No, aburrida la tuya. Que tienes que hacerle caso al pecado que te está secando poco a poco, que te está arruinando, que te está maltratando. No. Mi vida entera ha cambiado. Y desde el día que recibí a Cristo es que he aprendido a ser feliz. ¿Verdad que sí? Y entonces el pecado le dice, venga, haga un negocio malo y se ganan unos pesitos. Pero como ya no estamos bajo las órdenes del pecado, decimos, no, prefiero unas carcasitas de pollo, pero que haya paz en mi corazón. ¿Verdad que sí? Pero eso es porque Dios nos da fuerza. Qué bueno es el Señor. Si alguien quiere ser libre de las cadenas del pecado, tiene que aceptar a Cristo. ¿Cuántas veces has querido dejar aquello y no has podido? Porque humanamente no podrás. Pero voy a invitarte, ponte en pie. Y levanta tu mano y dile, Señor, hay cosas que no he podido dejar porque no soy capaz. Pero en esta noche necesito tu ayuda. Dame la fuerza necesaria. Necesito la ayuda de Dios en esta noche. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Acompáñame con el piano, hermanas, téngame la amabilidad. Alguien que le diga al Señor, no, yo sé que hay oraciones que hacemos bajo la almohada, porque no queremos que nadie se entere cuál es la debilidad, cuál es el punto flaco por donde nos ataca el diablo, por donde el pecado se quiere meter. Pero aquí Dios lo sabe. Y dice, Señor, tú conoces, ayúdame. Tú conoces a veces lo que se pasa por mi mente. Si supieran. Pero en esta noche hay poder en el nombre de Jesús. Yo siento la presencia del Rey del universo aquí. Debes reconocer que el sacrificio de Jesús es suficiente para ser perdonado. Debes empezar una vida nueva en Cristo. El pecado no se va a enseñorear de mi vida. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Pero el pecado no se va a enseñorear de mi vida porque no estoy solo, no estoy huérfano.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Todo aquel, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tú tienes algo poderoso en tu vida, que es lo que te da fuerza para no pecar, para no hacer lo que hacen allá tus compañeros de estudio, de trabajo. Y es porque tú tienes algo poderoso. Es la simiente de Dios que está en ti, que está en mí. Oh, aleluya. Alguien que le diga: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. A veces siento que el pecado me acorrala. A veces como que se sabe disfrazar muy bien y me acorrala. Pero dame fuerza, Señor, dame fuerza en ese momento para salir victorioso. Para salir victorioso en medio de esa prueba. Dame más y más de tu poder para romper las cadenas de maldad. Aleluya, Jesús. Ayúdame, Señor. Dile al Señor. Quiero desmayar. Dile. Salve de mitad de la jornada. ¿Cuántos cristianos viven una vida de apariencia? Aparentemente son libres, pero están atados a cadenas del pecado. ¿Cuántos cristianos llevan una vida de apariencia? Pero tú no. Tú eres un cristiano verdadero. De esos que aborrecen el pecado, aman la santidad. Aleluya. Dile, dame más y más de tu poder, Señor. Para sentirme vigilante ante la prueba. Y lléname con el aceite de la unción para romper las ataduras del mal. Como cualquier mortal, voluble soy al mar y siento que perezco ante la prueba. Dile. Por eso, mi Jesús, te pido que tú estés conmigo en esta tierra. Aleluya. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. David perdió su familia a causa del pecado. El pecado trae consecuencias. Perdió a sus hijos por causa del pecado. Porque cuando tú pecas, no solo te haces daño a ti mismo, sino que tienes una familia que está a tu alrededor, a quienes estás arrastrando también. A unos hijos, a una esposa, a un esposo.
Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Ese aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar este servicio, vamos a levantar nuestras manos y decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra, porque una vez nos recuerdas, una vez más nos recuerdas que el pecado trae consecuencias terribles. Una vez más nos recuerdas que nos has libertado por tu gracia. Señor, gracias por sacarme de esas garras del pecado. Solo tú podías hacerlo. Esa cárcel del pecado, gracias. Gracias porque hoy soy libre. Gracias porque hoy puedo decir: soy libre. Me han libertado. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi hermano, amigo y amiga. Dios te bendiga grandemente en esta noche. Recuerda que Cristo te ama. Dios me lo bendiga grandemente de una manera muy especial.